Buenos días, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Perfil. Para este podcast estamos hoy en WeContract, el showroom colaborativo de Barcelona, con 14 marcas destinado a la prescripción de proyectos de interiorismo. Showroom que estamos presentes como Perfil, que compartimos con otras 14 empresas y una de ellas, nuestra invitada de hoy, Sonia Arauco, de la mano de su director de prescripción en España, Enrique Quirós. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, Enrique, tú eres una persona ya con mucha trayectoria en este sector y muy conocida por muchos de nosotros, pero explica un poco a la audiencia nuestra quién eres, cuál es tu trayectoria y de dónde vienes. ¿Y de dónde vengo? Sí. Pues, bueno, yo soy licenciado en Ciencias Políticas, no tengo nada que ver con la parte de prescripción, pero tal y como estaba la política y como está ahora, no creo que bien hecho. Fuera el mejor camino, así que creo que elegí bien y me dediqué más a la parte de marketing promocional y ventas, ¿no? Al final he pasado también por ventas, que yo creo que es necesario. Me formé también con un máster en ventas y marketing y también la parte de comunicación, ¿no? Que es muy necesaria en nuestro sector, la parte del contract. Y me encanta. He hecho también máster en programación neurolingüística, etc. Y bueno, todo me ha llevado a la parte de proyectos, ¿no? Dentro de la empresa. Llevo 20 años en Sonae y ya digo, pasé por ventas y desde hace unos 10 años montamos el departamento de prescripción. De una empresa, una multinacional importante, Sonae Arauco. Explícanos un poquitín. Sonae Arauco es una empresa que se dedica, para los que no la conozcáis, que sois pocos, a la transformación de madera y derivados, sí. Pero explícanos un poco más. ¿Quién es Sonae Arauco? Sonae Arauco es uno de los principales actores de fabricación de productos derivados de la madera, efectivamente, como tú dices. Nació hace poquito, como la conocemos actualmente, Sonae Arauco, en el 2017, tras la adquisición de Arauco del 50% de la parte de Sonae Industria. Sonae Industria es una empresa de los años 50, fundada por Belmiro de Acevedo, muy conocida sobre todo en Portugal. Y Sonae significa Sociedad Nacional de Estratificados, o sea, empezamos fabricando estratificado. Arauco quiso entrar en el mercado europeo y bueno, pues de ahí ese 50% y el nombre de Sonae Arauco. ¿Y a día de hoy dónde tenéis presencia? ¿Tenéis varias plantas de fabricación? ¿Y dónde tenéis presencia comercial y productiva? Las oficinas centrales están en Oporto, también compartimos en Madrid alguna parte. Y tenemos 8 fábricas divididas entre España 2, Portugal 2, en Alemania tenemos 3 y otra en Sudáfrica, que esa queda muy, muy bien decirlo, pero bueno, no tenemos tanta interacción a no ser que sea temas de estrategia. ¿Y vuestros ámbitos de actuación en cuanto a canales o en cuanto a mercados, cuáles son principalmente? Prácticamente canal, distribución e industria, que son los transformadores. Nuestro producto es un producto prácticamente casi materia prima, es el segundo paso. Y necesitamos de unos transformadores y siempre es el distribuidor que vende a la pequeña industria o la gran industria. Y, pues, uno de los mayores fabricantes de mobiliario europeo que todos conocemos, porque seguro que tenemos algún mueble en casa, pues es nuestro primer cliente y sobre todo uno de los que más nos hace mejorar. Bien. Y bueno, y quizás es momento de explicar un poquito la relación, ¿no? que nos une a las dos empresas, y aunque Perfil Barinsa es una empresa un poco más pequeña que lo que es Sonae, somos dos empresas con mucha sintonía, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde tenemos relación? Explícalo un poco. Bueno, compartimos 2 showrooms que son la parte más... Yo creo que somos de los pocos, ¿no? Que estamos conjuntamente en los 2 showrooms en Barcelona y Madrid. Creo que hay alguna otra marca, pero sí, sobre todo desde el principio. Y bueno, pues creo que compartimos también fundamentalmente la visión de todo lo que es el camino para el canal Contract, ¿no? Que es nuestros productos tengan una mayor visibilidad y una mayor demanda en ese canal, y sobre todo porque es un canal que tú generas la demanda, ¿no? Entonces tus clientes llegan y tienen ese pedido de un proyecto y no tienes que trabajar tanto en la venta directa del canal, ¿no? Entonces esa visión yo creo que la compartimos y compartimos los 2 showrooms, y espero que incluso alguno más en el futuro que Ambit se proponga. Y dinamizamos mucho los espacios, ¿no? Yo creo que esa visión es clara con los 2. Yo te destacaría otra cosa más que me gusta mucho del carácter de vuestra empresa, que es su carácter y su capacidad de innovación. Sí. En muchas ocasiones, cuando nosotros de Perfil y Barinsa, que tenemos estos proyectos tan locos, ¿no? de queremos hacer estas cosas con impresión digital y cosas raras sí. Para aplicaciones, cuando pensamos, ¿quién nos puede acompañar en este camino? No sé por qué, la palabra que siempre suena es Sonae Arauco. Sí, la verdad es que la parte de... Yo creo que hay dos caminos fundamentales que están innegablemente unidos, que es la parte de sostenibilidad, que
desde cuando yo recuerdo que empecé con el tema del contract, era como la gran palabra que todo el mundo la creía, pero nadie la usaba realmente luego los proyectos, y ahora realmente tienes que estar ahí, ¿no? La sociedad y la innovación, ¿no? Entonces, la parte sobre todo de reciclado, etcétera, estamos trabajando mucho en ello, y es donde tenemos la mayor parte de inversión e innovación. Desde los años 90 que empezamos a introducir reciclado, ahora mismo estamos en un 70% en los productos derivados de la madera con contenido en reciclado, ¿no? Y eso es muy importante para todas las políticas de sostenibilidad y sobre todo sostenibilidad real, no solo de palabra. Correcto. Quizás es momento de hablar un poquitín de los productos, ¿no? Que ya bajando más detalle de los que fabricáis en vuestras plantas de producción. ¿Cuáles son los principales productos que comercializáis? Tenemos dos commodities, digamos, que son los que históricamente ya se usan en el mercado, que son el aglomerado de partículas y el aglomerado de fibras, ¿no? El aglomerado en general es el que se utiliza básicamente para toda la producción de mobiliario, y es el que conseguimos introducir un 70% de reciclado en esos tableros. Luego está el MDF, que es tablero de fibras de madera, que estamos trabajando. Somos la industria pionera que el año que viene vamos a tener todo lo que es una maquinaria donde vamos a poder introducir también reciclado en el MDF, que hasta ahora era más complicado. Y por supuesto el OSB. El OSB es el típico tablero que en todas las películas americanas, cuando llegan los huracanes, para protegerlo. Para protegerlo, tal. Y luego la gran colección de decorativos, ¿no? Que es la estrella digamos, de la compañía, ¿no? Son todos los tableros decorativos que están revestidos de papeles melamínicos para fabricación de mobiliario, panelados, etcétera, que es la gran estrella porque es lo que todos podemos tener en casa, en un hotel, en las tiendas, etcétera. Vale, porque al final los muebles que tenemos en casa, Enrique, y aún hay mucha gente que se lo cree, que parecen de madera natural, pero no. Alguno queda, pero pocos. Al final es tablero con ese papel de melamina. Realmente los tableros melamínicos se llamarían tableros de baja presión, pero el tablero de melamina se generalizó porque la melamina es uno de los aditivos que se le pone al papel para ganar esa resistencia. Cuando se impregna el papel, se gana esa resistencia y son tableros de melamina. Por eso al final se generalizó esa denominación. Muy bien. Y hablando del OSB, porque a mí el OSB es un producto que me tiene fascinado, porque aparte es un producto que tiene ya muchos años, pero que parece que ahora se ha puesto como, no diré si de moda, pero se está volviendo a utilizar mucho en construcción, ¿no? Porque es un producto que es estructural. Sí, históricamente el OSB nació como un tablero estructural para bajo cubiertas, fachadas, en interior de fachadas. También se usa muchísimo en embalaje marítimo para transporte, y en un momento dado también saltó a algún arquitecto, a algún interiorista, le gustó y dijo, pues esto lo voy a utilizar como otros productos, lo voy a utilizar para interiorismo. Entonces hay oficinas, el otro día estuve también en las oficinas que están todas forradas de OSB. Uno de los primeros proyectos que hicimos con unos arquitectos de aquí de Barcelona, con Turull Solsen, fue el centro logístico de Desigual, y pusimos OSB. Entonces muy Desigual. Les pega mucho. Sí, totalmente. Entonces es un producto muy versátil, ¿no? Que realmente nació para una aplicación, pero se usa muchísimo para la parte de decoración que todos lo conocemos. Claro. Al final, vuestro base es la madera. Sí. Es la madera, ¿no? Y la madera implica cortar árboles, ¿no? Sí. ¿Cómo convivimos con esto? Porque tú y yo somos de una generación que hemos visto, ¿no? O nos ha llegado el mensaje de deforestación, Amazonas, y tenemos esta visión... Cuando no había control. No había control. Y tenemos esta visión de que cortar árboles y usar madera es como algo malo, ¿no? Sí. Pero esto es nada más lejos de la realidad, ¿no? Muy lejos de la realidad actual. Ahora mismo hay unas regulaciones muy fuertes. Todo nuestra madera proviene de explotaciones sostenibles. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, cuando esta conversación la he tenido con amigos, etcétera, y en muchos foros. Entonces, hay gente que planta trigo y al año siguiente lo corta y saca el rendimiento, y hay gente que planta árboles. O sea, por muy raro que parezca, pero hay explotaciones forestales, plantas árboles. Lo que pasa es que en vez de un año tardas 5 o 10, ¿no? Esos 5 o 10 vas cortando y vas plantando. Luego, ahora mismo, no hay ninguna empresa que no tenga los certificados FSC o PEF de certificados de sostenibilidad o sea, te obligan, el FSC y PEF te obligan a que
árbol que extraes, árbol que vuelves a plantar, incluso 2 o 3, ¿no? Porque evidentemente... Aún así, yo lo que tengo entendido hoy es de que en España, y creo que en más sitios, tenemos un grave problema con la masa forestal, porque en vez de decrecer, que es lo que la gente se piensa, ¿no? De que estamos cortando bosques y estamos cargando la naturaleza, lo que hace, yo me quedé sorprendido, la masa forestal crece desde hace más de 50 años, ha incrementado el doble, ¿no? Sí, hubo una curva, pero sí que se ha recuperado y hay una masa forestal en España mayor que en los últimos 20, 30 años. Y esto no siempre, por lo que entiendo, no siempre es bueno. Hay mucho trabajo. Nosotros también recibimos, por ejemplo, los tableros no solo llevan tronco, llevan serrín, llevan limpieza de montes, que es muy importante para evitar los incendios, etcétera. Pues la limpieza de montes también la incorporamos en nuestro tablero. Y luego lo que hablamos, tenemos una empresa en el grupo que se llama Tecmasa, que tiene 12 puntos de recepción de madera para reciclar y Ecociclo en Portugal, ¿no? Entonces, esos 12 puntos reciben, cuando tú entregas un mueble al ayuntamiento, acaba en nuestras instalaciones para triturarlo, limpiarlo e incorporarlo en condiciones óptimas, por supuesto, del producto, quitándole los clavos, etcétera, incorporarlo otra vez en el tablero. Entonces, es súper importante esa parte. Y hay un ciclo continuo, ¿no? Entonces, ahora mismo no es un problema... Yo creo que vamos a hacer esta divulgación del ciclo de vida de la madera porque, por lo que tengo entendido, se puede incluso considerar que la madera o todos los productos derivados de madera son lo que llaman en inglés carbon neutral, que son, es decir, que al final de su ciclo de vida generan 0 emisiones. Sí, correcto. Por la característica que tienen los árboles de captar CO2, ¿no? Eso también lo aprendimos en el colegio. Entonces, por cada tonelada de tablero que fabricamos nosotros, creo que son 900 kilos de CO2 que acumulamos, ¿no? Casi 3 millones de CO2 están acumulados en nuestros productos al año. O sea, entonces, todo ese CO2 no se emite a la atmósfera. Es verdad que el CO2 también es necesario para la vida general del planeta, pero es verdad que también hay que controlarlo. Entonces hay un ciclo ahí que es muy oportuno. Por ejemplo, hay otros productos como puede ser el cemento, que cuando se fabrican emiten casi 1 tonelada de CO2 a la atmósfera. Cuando nosotros fabricamos 1 tonelada de tablero, estamos acumulando 2 toneladas de CO2. O sea, comparativamente con otros materiales, sea cemento, sea otros materiales de construcción como la cerámica, entendemos que es mucho más eficiente. Sí, en esa parte nosotros acumulamos CO2 en vez de emitirlo al fabricar. Y luego, además, la madera, entiendo, es un producto que se ha venido utilizando desde la prehistoria, ¿no? Como material en sí, entiendo que las propiedades son... Sí. La madera es, digamos, junto con la piedra, es el material más antiguo usado en la construcción, ¿no? Y lo hemos visto históricamente. Y tiene muchísimos factores beneficiosos, tanto acústicos como de mantenimiento, etcétera. Si tú la madera la mantienes bien, se han visto vigas que tienen cientos de años, etcétera. Correcto. Pues aguanta perfectamente, es un producto natural. Muy bien. Bueno, hablemos un poquitín de tu trabajo actual, claro. La parte de prescripción, ¿de acuerdo? Dentro de Son Arauco hablabas de que hay distribución, mercado de fabricación, correcto. Pero la parte de prescripción, que además es la que nos vincula aquí en el WeContract, ¿no? ¿Cómo vives en general este mundo de la prescripción? Explícanos un poco qué es esto de prescripción. Sí. Esta es la típica pregunta de qué es el contract, ¿no? ¿Qué tal? Al final, el contract es todos los materiales que se utilizan para, digamos, un proyecto, ¿no? Que lo llamamos un proyecto, como bien sabes. Y prescribir productos es acompañar y asesorar a los proyectistas, en este caso arquitectos, decoradores, equipos de proyectos de propiedades, acompañarles para que puedan elegir, evidentemente, el mejor producto posible y que sea el tuyo, ¿no? Entonces, ese acompañamiento es muy satisfactorio, ¿no? Yo creo que es la parte de mi trabajo que más me gusta, que es ver cómo nace un proyecto y ver cómo lo acabas, entras en un hotel, en una tienda, etcétera, y mira, este proyecto lo acompaño desde el principio y hemos elegido estos materiales y se han instalado, están funcionando bien, ¿no? Entonces es un mercado que para mí es fundamental, ¿no? Estamos en todos los aspectos de la vida, tienes una parte que todos son proyectos. Entonces, esa parte de ahí también, la de comunicar, ¿no? Entra mucho también en cómo trabajas tu producto, cómo comunicas y cómo asesoras, ¿no? Que para mí, personalmente, es una realización. Claro, porque las personas con las que tú hablas, al final, tienen que utilizar tablero, iluminación, textil, domótica, y claro, no son expertos en todo, ¿no? Yo siempre digo que un arquitecto sufre porque tiene que entender desde una bombilla hasta cemento, hasta estructuras y hasta los acabados finales, ¿no? Entonces,
esa parte de asesoramiento es muy satisfactoria. Nosotros tenemos también un programa que lo acompaña una compañera del equipo, es un programa de formación en escuelas. Llevamos prácticamente desde que empezamos casi 800 alumnos de escuelas de interiorismo que han sido formados con nuestros productos y nuestra marca, ¿no? Hacemos la doble labor, o sea, enseñamos qué es nuestro producto y dónde se puede aplicar y luego los beneficios de nuestra marca. Pero esa parte de acompañar para que ellos entiendan un poquito más, también hacemos esos proyectos en los estudios de arquitectura que llamamos Breakfast o Lunch or Learn Session, que es muy inglés, ¿no? Pero porque se lo inventaron un poco los americanos, que tenían los viernes como día de recepción de proveedores y haces un pequeño pica-pica y integras ahí mucho. Yo lo que he percibido en estos últimos 10 años un poco es que el mercado de la reforma hotelera, en especial siendo quizás el más grande, ¿no? a nivel de la parte de contract, aquí en España, ¿no? se ha profesionalizado mucho, ¿no? Sí. Y por tanto toda la parte de prescripción ha ganado mucho peso. Sí, sí. Yo me acuerdo antes que cuando ibas a ayudar a reformar un hotel, si excluimos a las grandes cadenas, en muchas ocasiones era un hotel de propiedad privada, era la hija del dueño, la hija o la mujer que hacía la decoración, pero ahora es impensable, ¿no? Sí, en sí, España sí, que un proyecto de decoración la haga un no profesional, ¿entiendo? No, es impensable. Yo creo que aparte de que hay una formación estructurada mucho más amplia y hay más escuelas, pero afortunadamente tenemos de los mejores estudios. Es verdad que todavía estamos detrás de quizá de ciudades como Londres, Nueva York, donde hay verdaderos especialistas en hospitality, pero en el caso del canal hotelero, que es el mayor en España, tenemos verdaderos profesionales y sobre todo que ya todo lo que son los propietarios se dejan asesorar y de lo que tú decías antes, hacía el proyecto casi... Es el problema del interiorismo, ¿no? Que es como otras profesiones que parece que todo el mundo entiende, ¿no? Y creo que el darle la vuelta a profesionalizar esa parte es muy importante. Muchas veces la gente todavía piensa que el trabajo de interiorista es elegir el color. Claro. Es mucho más allá de esto, ¿no? Hay partes importantes como que también la parte de los lighting designers, que se valoriza mucho su trabajo. Que antes, no, pues pones aquí 4 focos, por favor, que iluminar un sitio es completamente importantísimo. Vamos. Pero también pensar en cómo las personas se moverán a través de los espacios, donde les gustará estar, descansar. La verdad es que he visto una gran profesionalización en esto. El diseño de hospitality ha cambiado muchísimo. Tú como yo hemos vivido hoteles donde vas a dormir y no te apetece quedarte y ahora en los lobbies de los hoteles, no sabes si estás en el hall o en el bar, porque el tío del bar te da la llave. Entonces, el darle esa vida a los hoteles y a muchas tiendas, etcétera, el darle la vuelta, eso ha venido de la mano de la profesionalización, por supuesto. Vosotros, en este sentido, formáis parte aquí del consorcio del WeContract, destinado justamente a la parte de prescripción de proyectos hospitality. En Madrid, lo mismo, en el DoContract. Sois un miembro muy activo, me consta, del Cluster Ambit, que es el mayor clúster de equipamiento para hospitality que hay en España. ¿Cómo veis estas iniciativas y en qué creéis que contribuye a profesionalizar el sector? A mí me encanta ver cómo ha crecido Ambit y cómo ha crecido Ambit en el entorno del mundo del contract, justamente con lo que tú has dicho del crecimiento de este sector, ¿no? Y desde los principios de Interior Hotel que estaban ahí en la Senia, a ver cómo han hecho ahora. Estamos este año esperando, todos muy ansiosos, en la edición de Barcelona en FIRA, que yo creo que va a ser también otro salto importante. Todo eso respaldado con los 2 showrooms, que yo creo que es la visión clara de unir empresas que realmente, a lo mejor alguna tiene más capacidad que otra para tener un showroom propio, pero creo que las sinergias que se mezclan al compartir showrooms, 12, 14 empresas, con la misma visión y con productos que no son realmente competencia, donde podemos integrar todo en un proyecto, es una visión que creo fundamental, ¿no? Y aprovecharla, que lo estamos haciendo todos. Yo, en este sentido, hay una cosa que siempre me pregunto, cómo podemos ayudar a mejorar, ¿no? Porque si nos fijamos, por ejemplo, a nivel mundial, tenemos que España es el segundo destino turístico, ¿de acuerdo? El número de gente que viene a visitar el país. Estamos ahí pegándonos siempre con Francia. Correcto, tarde o temprano... Francia es el primero y Estados Unidos está ahí. Pero ganemos a Francia también. Sí. Y, sin embargo, por ejemplo, ya cuando hablamos de cadenas hoteleras, es cierto que tenemos grandes cadenas hoteleras que empiezan a operar a nivel mundial, pero estamos lejos de las primeras posiciones, donde dominan americanos, los americanos. Pero ya cuando hablamos de estudios de interiorismo, o sea, todavía bajamos un peldaño más atrás. ¿Esto por qué crees que es debido? El hecho de que estemos atrás. ¿Quizás empezamos más tarde o cuál es la...? Sí, yo creo que básicamente es la parte en España no sé por qué, todo viene un poquito más tarde. Somos muy innovadores, yo creo que somos un país donde
donde la creatividad... se nos considera, ¿no? Sí, Fuera está el muchísimo. diseño español, está muy valorado. Claramente. Y esta parte yo creo que ha sido la de profesionalizar la parte del hospitality, ha sido que ha venido un poquito más tarde, ¿no? Es verdad que los hoteleros también se han profesionalizado, o sea, no son los mismos hoteleros que hemos conocido hace unos años y ahora yo recuerdo que hay una cadena hotelera que me contaban que tiene sistemas para contar las cucharadas de sopa que se toma cada uno para optimizar, para optimizar los recursos, claro, porque el tema de la comida, para no desperdiciar, ¿no? Entonces eso también influye mucho en la parte de los proyectos y del interiorismo y de cómo se ha profesionalizado. Yo creo que también la irrupción de algunos estudios internacionales como Rockwell, que está en Madrid, o algún otro que han elegido Madrid, o en este caso como España, como su segunda oficina después de Estados Unidos, dice mucho de cómo está España y el sector hospitality, y sobre todo que las cadenas hoteleras españolas yo creo que son conductores. A nivel de tamaño es verdad que están lejos de cadenas, las americanas es bestial, ¿no? Los niveles y demás, ¿no? Y ahora la erupción de cadenas chinas es increíble. Es que claro, yo creo que nosotros como fabricantes de materiales y quizás en menor medida a los que somos españoles, o sea, nos interesa que haya estudios españoles que no solamente vendan aquí, sino que vendan fuera. Porque claro, cuando queremos que nuestros materiales se vendan fuera, pues hay que hacer prescripción y claro, para nosotros es un hándicap que tengamos mucho turismo, pero que los estudios no sean tan fuertes como estas. Sí, es cierto que hay una mezcla en proyectos que se ejecutan en España que vienen de fuera y a veces te sorprende y dices, oye, este hotel, ¿por qué no ha cogido uno de los estudios que hay aquí en España? A mí me pasó una anécdota muy curiosa, que es que con Estudio Gronda, siempre lo cuento. Le dieron un premio hace poco. Sí, Diego es para mí de los top de diseño hospitality de España y del mundo. Y me acuerdo que fue de los primeros estudios con los que trabajé cuando empezamos y me dijeron, pues te hemos prescrito, hemos puesto tu material, hicimos un acompañamiento en un teatro, era cine teatro y tal. Digo, pues qué bien, porque había mucho tablero y tal, digo, un éxito. Sí, es en India, digo. digo, bueno, tal. Y al final nosotros tenemos un equipo muy potente de exportaciones, vendemos en todo el mundo, al contrario de lo que pueda parecer, pero vendemos en todo el mundo, y se vendió el tablero en India, construyeron el teatro cine, y bueno, pues son ejemplos. Eso es que me refiero, porque si no, claro. Es como la nuestra, es muy complicado vender en hoteles de fuera de España si no hay una prescripción fuerte. ¿Y qué podemos hacer para esto, dinamizarlo, mejorarlo y que ganemos posiciones donde yo creo que nos corresponde, ¿no? Porque ya sea por tradición, por diseño y por la capacidad del sector turístico en España, deberíamos estar más arriba en este sentido. Ahí creo que la clave es acompañar a una internalización de todas las empresas a nivel de proyectos, ¿no? O sea, el poder llegar a estudios que están en Dominicana, están en Miami, las cadenas, etcétera, en Londres, como tú sabes, hay de los más potentes. Yo creo que hay que romper ese miedo a atacar comercialmente a todos esos prescriptores, que luego, como tú has dicho, se soluciona el mandar material a cualquier parte del mundo. Entonces, esa confianza, porque al final hay otros países, los italianos, etcétera, que te mandan los muebles, los materiales donde quieres. Entonces, nos queda un poquito, yo creo que ese paso del romper, no sé si es miedo o el creérnoslo un poco más, ¿no? Bueno, yo creo que empresas como la vuestra, que tienen esta presión y esta fuerza, seguro que nos pueden ayudar. Y luego, mucha gente me pregunta, oye, cuando vais a internacionalizaros, Marc, ¿por dónde empezáis? ¿Por dónde es vuestro mercado natural? Mucha gente cree que, oye, debería ser Europa, quizás por proximidad, pero hay mucha gente que me dice, Marc, Latinoamérica, con el auge que está teniendo y con la proximidad cultural que nos une, debería ser la preferencia. ¿Vosotros esto cómo lo veis? Pues mira, no te desvelo nada porque nuestra estrategia es clara. Tenemos una estrategia muy fuerte en estar en Caribe, porque primero el idioma que nos une es una facilidad de entendimiento, y segundo porque es una zona del mundo donde hay un crecimiento en construcción hotelera, vuelvo a repetir porque es, digamos, los proyectos estrella, bestial. Luego es verdad que tenemos una presencia también todo Medio Oriente muy fuerte, hay también un nivel de construcción bestial a través de nuestros distribuidores, y yo creo que la parte decisiva o decisora también de prescripción hay que focalizarse mucho en Londres y en esa zona, porque son de los estudios más potentes. Otro ya tema, Asia sería para más adelante porque requiere más infraestructura, pero yo creo que esas tres patas están muy focalizadas en la estrategia, o deberían estar focalizadas. Muy bien. Si hablamos cambiando un poco de tema, si hablamos de reforma hotelera a día de hoy,
¿qué está tirando más? ¿Vacacional? ¿Hotel de negocios? Y sobre todo, ¿cómo ves el tema de las grandes cadenas hoteleras? ¿Es más fácil trabajar con una grande? ¿Es más fácil con una pequeña? ¿Qué te gusta más a ti personalmente? Eso, fíjate que, David, al final yo creo mucho en las relaciones personales, ¿no? Al final, cuando te entiendes con una persona, da igual que esté en la mega cadena, que esté en la pequeña, evidentemente cuando eres en una mega cadena y te van incorporando como en su libro de estilo, ¿no? O en su libro blanco, pues es más fácil, pero hay cadenas grandes que tienen todo muy estructurado y es muy fácil de trabajar, y hay cadenas grandes que dicen van mucho a la economía y tienes que estar peleándote por el producto, ¿no? Yo creo que al final son las personas, ¿no? Yo creo que la persona que ve tu visión y que no y el win-win, ¿no? Que es el plan de muchas veces la relación comercial, cuando digo comercial o de asesoramiento, se ha entendido como que yo gano, ¿sabes? Con tal de que yo gano, y las personas o las empresas o las cadenas que entienden que no hay que ganarse uno solo, sino que es una integración y demás, son las que primero están a un nivel mayor y con las que te gusta trabajar, ¿no? Yo creo que es así, ¿no? ¿Qué tiene tiempo medio un proyecto de prescripción? Desde que tú empiezas a presentar un material para un posible proyecto hasta que eso se ejecuta. Os digo porque hay mucha gente que piensa en la prescripción. Sí, llegar y me sale llegar, exacto. Pues yo calcularía que entre 1 año y medio, 2 años. Sí. Nosotros, es verdad que hay proyectos que llegas y está casi el prescriptor a punto de prescribir y es mucho más rápido, llegas al momento adecuado. Pero yo siempre digo que en nuestro trabajo, soy muy de frases, se cocina a fuego lento. Año y medio, hay que tener mucha paciencia, ¿eh? Y sobre todo que tu compañía, tu empresa, crean eso, ¿no? En Sonar Arauco se ha puesto muy fuerte desde el comité ejecutivo hasta el CEO y se confía mucho en eso y saben que es un proceso largo. Entonces, cuando ya empiezas con el ciclo, pues ya después de 1 año y medio te empiezan a seguir todos los proyectos que has estado trabajando. Claro, porque cuando tú haces una prescripción, al margen del tiempo que puede tardar eso en ejecutarse, quien te compra no es la persona con la que has hablado. Entonces, ¿cómo se hace eso para cerrar el círculo y asegurarte que no se pierde la información por el camino, ¿no? El típico juego que yo le voy diciendo algo a cada uno y te llega y no tiene nada que ver con lo que... Has dado con el kit de la cuestión, el manejar la cadena de valor, como dice un buen amigo mío, David Cámara, que controla mucho el tema de la prescripción. Sí, lo conocemos. Pues al final, ese es el gran trabajo que hay después de prescribir, ¿no? Que es el 360, ¿no? El saber que el prescriptor, la propiedad, el constructor, y al final, tanto en vuestro producto como en el nuestro, hay el que es el transformador, ¿no? Que es el que lo compra. Entonces, la gran clave es conseguir la información de todos esos pasos, seguirlos y que no haya un cambio, seguirlos y conseguir que se venda, ¿no? Yo creo que es el kit del gran trabajo nuestro, que no solo se queda en prescribir el producto, porque si tú prescribes el producto pero no se vende, al final todas las empresas viven de vender y tenemos que cerrar el... Cuando realizas una prescripción, y ahora quizás esto es una pregunta un poco trampa, luego, cuando está vuestro producto prescrito en la memoria de obra, no vendrá uno solo a compraroslo, ¿no? Imagino que vienen varios, ¿no? Sí, claro, vienen varios. ¿Cómo discernís en este sentido? Bueno, ahí somos muy asépticos. Tratamos de, evidentemente, tenemos nuestros clientes A, B y C, ¿no? Entonces, pero bueno, somos muy asépticos. Si nos preguntan, nos dirigimos a un cliente A, evidentemente, y si no, pues tratamos de tratar a todos por igual y que cada uno ya se lleve el proyecto si su coste es más bajo, etcétera. Vale, Enrique, hemos tocado muchísimos temas y yo me gustaría profundizar un poco quizás en lo que es vuestro producto estrella y el para qué se utiliza el mueble. Mira, tengo aquí una muestra que por suerte es vuestra, por suerte. ¿De acuerdo? A esto nosotros le llamamos vulgarmente melamina, ¿de acuerdo? Sí. Explícanos un poco. Sí, nosotros lo denominamos un panel decorativo. Es una base... Decorative panel. Sí, decorative panel, como le gusta decir a mis compañeros de marketing. Es básicamente la base es de derivados de la madera, como hemos comentado. En este caso es aglomerado, podría ser también MDF. MDF se usa más a niveles de mecanizado y demás, trabajos más especiales, ¿no? Pero con un tablero con base de aglomerado se puede usar en el 99% de las aplicaciones. Le ponemos un papel por arriba o por abajo, es un papel decorativo que evidentemente desarrollamos nosotros, compramos a unos impresores y lo prensamos con presión y calor. Ahí reacciona los aditivos, que son la melamina, para darle la resistencia y al rayado y demás. Y le damos también un acabado, esta textura que tú puedes notar, tanto a la vista como al tacto, que es lo que le da el aspecto similar a un tablero. Esto parece un nogal, ¿no? Sí. Pero en realidad me está diciendo que esto es un papel decorativo. Sí, es una impresión. Con lo cual esto
si me engaña a mí estéticamente, luego lo que entiendo es que tiene muchas más ventajas respecto a lo que sería una chapa de Sí, sí, bueno, es evidente que los paneles con chapa de madera, lo que tú hablabas de tal, al final lo que llaman con madera natural es igual, la base de aglomerado y le ponen una chapa de madera natural. Las ventajas de la melamina son que bueno, pues tiene mejor limpieza, mejor mantenimiento, etc. Es verdad que cuando tú quieres un acabado de chapa de madera, pues el prescriptor o el arquitecto o el dueño, pues oye, quiere madera. Pero los tableros decorativos tienen muchísimas ventajas, da una estabilidad estética, no cambia de color, etc., ¿no? Recuerdo que hace años teníamos también chapa de madera y en un proyecto se quejaban de que había cambiado el color. Digo, bueno, pues la madera no hay dos árboles iguales, ¿no? La melamina lo que te da, el panel decorativo lo que te da es una uniformidad estética, una facilidad de mantenimiento, una facilidad también de cambio, etc. ¿Sabéis dónde terminan estos paneles a nivel de uso? O sea, ¿me sabríais decir si una parte termina en mueble, la otra en panelado o qué? ¿Tenéis Sí, básicamente cuando tú fabricas un mueble, lo usas para todo. Hay traseras, la estructura y la parte de estantería, ¿no? Pero me refiero, de todo lo que vendéis, es decir, la mitad termina en mueble, la otra mitad en panelado. La mayoría es para mobiliario. Para mobiliario. Sí, mobiliario. Luego hay una parte importante para puertas y yo creo que ya más residual se aplica en panelados y demás, pero el mobiliario sería, yo creo, el porcentaje más alto, digamos. No me sé el porcentaje, pero probablemente sería 75%. Y hoy en día entiendo que la inmensa mayoría de muebles se fabrican con productos de esta índole. Sí. Es el producto más utilizado para fabricación de mobiliario a nivel mundial, o sea, no solo aquí en España, a nivel mundial. ¿Y por dónde va el futuro aquí? ¿Cómo ves el futuro del mueble? Sabes que nosotros venimos de una zona que es la Senia, que en su día era el hub de fabricación de muebles más grande de España, muy centrado en la distribución. Aquello, pues bueno, debido a la crisis de construcción y debido a cambios en el consumo de la gente, bajó. Ahora trabaja mucho con Contract, en especial con vosotros. Sí. ¿Cómo ves el futuro para fabricantes del mueble y el mueble en general? Es verdad que ha cambiado mucho. Yo creo que la idea que teníamos de comprar un mueble para toda la vida, eso se acabó completamente. Y fundamentalmente lo que el consumidor busca es poder cambiar sus muebles de una forma realmente ajustada a precio, económica, en un tiempo de 3-4 años. Sabemos que están rotando mobiliario de hogar. Entonces, el futuro pues, será poder cambiarlo cada vez más a menudo, porque el consumo de tablero decorativo se ha incrementado muchísimo en los últimos años. Hay algunos productos que se están trabajando para sustituirlo, pero realmente el gran consumo va a seguir. Yo estoy convencido que va a seguir siendo, porque tanto en la cocina, o sea, el mueble de cocina, es una barbaridad el tablero que se consume, ¿no? También es cierto que antes quizás, no sé, los muebles me recuerdo el de mi abuela y era enorme, ¿no? Con mucha vidriera y todo. Esto ahora no lo lleva probablemente eso sí fueran de madera maciza. Sí, seguramente. Los modelos son como minimalistas muchas veces, ¿no? Esto es malo, ¿no? Sí, ahora también están muy de moda los armarios y los hoteles sin puertas, ¿no? Y incluso algunos usuarios se quejan. Entonces, bueno, pero pues, se va a seguir usando. Es verdad que en muchas instalaciones se usa más metal, se combina la madera con el metal, ¿no? Yo creo que se han introducido muchísimos más materiales donde pues estar. O sea, nosotros tenemos una colección, por ejemplo, de fantasías muy amplia, donde también estás trabajando con paneles decorativos que se asemejan al mármol o claro, porque al final, esto siendo un dibujo, podemos hacer cualquier cosa. Sí. Claro, la base continúa siendo de madera, con lo cual nos aseguramos que es un material que bueno, tiene todo lo que hablamos antes a nivel de sostenibilidad y ciclo de vida, pero el decorativo puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Hemos desarrollado diseños muy atractivos que se parecen a acero corten, etc. O sea, hay una infinidad de... Lo único que luego es lo que el mercado también te pide, ¿no? Sí. Porque yo tuve un jefe que me dejó marcada una frase suya que dijo: no hay producto bueno ni malo, hay producto que se vende y no se vende, ¿no? Entonces hemos sacado al mercado, que seguramente os habrá pasado también vosotros, en plan de ¡oh, qué orgullosos estamos de esto! Y hemos dicho, pues no se vende. Entonces, pero había algún iluminado que tenía claro que aquello... Sí, claro. O sea, en la mesa estaba fenomenal, pero bueno, luego hay que sacarlo al mercado y ahí es lo que te manda, ¿no? Por eso es verdad que nuestras colecciones las trabajamos mucho con influenciadores de tendencias en el mercado, asesores externos, con
con lo cual no lanzamos así las cosas a lo loco. ¿Podéis personalizar los diseños en este sentido? Es un proceso muy, mira, hablabas de futuro, es un proceso muy importante el que está viniendo, que es la digitalización. O sea, la impresión de papel digital, ¿no? El poder personalizar. Y hemos hecho ya algunas cosas y según avanza la tecnología, las cantidades son más pequeñas y se podrán personalizar más proyectos, ¿no? Sobre todo en el laminado, en el HPL, hemos hecho proyectos donde una franquicia de comida rápida muy importante pues ha elegido un diseño y le estamos haciendo eso en formato digital solo para él. Entonces, pero la tecnología está permitiendo que cada vez más las cantidades sean más pequeñas y puedas personalizar. Claro, porque depende de cómo no es factible, claro. No podemos personalizar a la unidad. Claro, eso. En algún momento llegaremos a unas unidades que casi puedas personalizar paquetes de... A mí me daría miedo enfrentarme a un interiorista diciéndole que puede hacer lo que quiera. Siempre decimos, cuando abrimos el catálogo, ya sabemos que nunca hay suficientes blancos, por ejemplo, pero siempre te van a pedir lo que no tienes. Muy bien. No sois los únicos, ¿no?, que fabricáis este tipo de producto. No, claro. ¿Cómo es vuestra relación con otros actores del mercado? Bien, afortunadamente hay clústeres de madera donde interactuamos con la competencia para hablar de consumos, de por dónde va el mercado, etc. Y bueno, a nivel personal, pues con todos los trabajadores y equivalentes de las otras empresas nos llevamos muy bien y en las ferias y demás, pues da gusto compartir cómo van las tendencias y demás. Sí. ¿Crees que es importante? Es decir, yo siempre pienso que es muy importante con la gente que está en tu mismo sector tener buena relación y hacer un poco de lobby, ¿no? Sí. Esto es una cosa que históricamente en nuestra zona ha pasado mucho, que los fabricantes de muebles quizás no se han siempre entendido y esto a la postre te perjudica. Y yo te puedo explicar un caso que he vivido ahora de cerca, que es en la Feria de Cerámica. Hemos estado viendo cómo poco a poco los fabricantes de cerámica, en especial de la zona de Valencia, cada vez parece que van menos unidos, ¿de acuerdo? Hay más disputas. O sea, van a la contra. Van a la contra. Una feria tan importante como la Cebisama, donde allí todos iban unidos, cada vez ha ganado menos peso, y ahora parece que cada uno hace un poco las guerras por su parte. Con los problemas que han tenido ellos con la energía, con el gas, etcétera, que deberían. Es verdad que yo creo que en España no está muy desarrollado el tema de, cuando dices lobby, es una palabra un poco peyorativa, pero simplemente lobby es defender los intereses de un sector, colectivo, ¿no? Que no te hagan una norma en contra de tus intereses que sea difícil de aplicar, etcétera. Entonces, en ese sentido, en nuestra industria pues tenemos asociaciones que defienden eso, ¿no? No siempre es la forma... Porque eso es competencia, al final. Claro. La competencia siempre te hace mejorar, ¿no? Yo creo que la competencia siempre te hace mejorar y te hace querer ir más allá, ¿no? La innovación, o sea, ya ahí se ha dicho que dicen que en Suiza en 100 años sacaron el reloj Cuco y en Italia salió Leonardo da Vinci y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esa dinámica siempre tienes que estar vivo, ¿no? Para mejorar tus estrategias y todo, ¿no? Pero vosotros la competencia os viene en general de aquí de España, de Europa, os viene de fuera, os viene de Asia. Normalmente nuestro producto es un producto que, como decía también un jefe mío que ya ha jubilado, es un producto que viaja mal, porque es un producto, como decía, que donde se le da el valor añadido es en la transformación, ¿no? Entonces, normalmente los competidores son a nivel nacional y a nivel europeo. No quita que de vez en cuando venga algún barco, etcétera, de material de fuera cuando a nivel de divisas encaja. Pero la competencia básicamente está a nivel España y algo de Europa. Muy bien. Yo creo que hemos tocado muchos temas, todos muy interesantes. En este podcast nos hemos planteado poner un poco el dedo en la llaga a los invitados, ¿de acuerdo? Claro. Y hemos preparado dos preguntas que pueden ser un poco comprometedoras, pero creo que es interesante saber la opinión, y en especial la opinión de profesionales que estamos dentro del sector de la construcción, materiales de constructivos, claro, etcétera, ¿vale? La primera es, eres consciente de que hay un problema de vivienda en España generalizado, ¿de acuerdo? ¿Qué iniciativas crees que podrían ser buenas para, al menos, este problema de vivienda, paliarlo? Es verdad que en España, lamentablemente, se ha hecho mucho negocio con la parte de vivienda, en el sentido de negocio con el suelo, negocio con la parte de pisos. Hemos visto cómo se incrementaba de forma exponencial el valor de los pisos. Para mí es importante la seguridad jurídica. Creo que ahí hay que trabajar un poco más, mejorar. Yo creo que no estamos en el mejor marco regulatorio cuando los que alquilan casas, etcétera, no tienen esa seguridad jurídica para
para defenderse con los que no quieren cumplir las normas. Entonces, en base a eso hay que mejorar mucho y luego también hay que liberalizar suelo. Yo creo que liberalizar suelo para construir, porque hay mucho suelo que puede estar en condiciones de generar vivienda. No, porque la población en España no ha aumentado en los últimos 20 años, no ha aumentado prácticamente, ha aumentado muy poco. Sí, y viviendas se han construido. Sí, entonces, pero ¿dónde están? ¿no? Es verdad que hablan mucho de las viviendas vacías, ¿no? Sí. Hay muchos estudios que hablan de que hay muchas viviendas vacías, pues lo que te digo, yo creo que hay gente que no alquila, sobre todo. La cultura del alquiler en España no está muy desarrollada como el resto de Europa, que era una de las soluciones. Por falta de seguridad. Que alquila, falta de seguridad, claramente. Entonces, incluso a veces exceso de normativa, ¿no? Incluso también para adecuar las cosas. Sí. Yo creo que estamos en Europa en general y España está dentro de Europa, tiene la manía de sacar normas y poner normas para todo. Entonces, para mí hay que flexibilizar un poco eso y luego también dar seguridad jurídica a la gente que quiere o poner a alquilar o construir también. Bien. Y después la otra, hay una, no sé si es un problema, es una situación. ¿De acuerdo? En torno a los pisos turísticos y cómo estos están impactando primero a los negocios hoteleros tradicionales y luego a la manera de vivir, en especial de las grandes ciudades o de las ciudades que son atractivas turísticamente, como pueden ser Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, ¿no? ¿Cómo veis vosotros esta problemática? ¿Cómo ves tú personalmente? Bueno, sí, esto es más opinión personal. Es verdad que históricamente siempre ha habido cambios en los modelos de negocio de todo, ¿no? Lo vemos en el transporte con los taxis con Uber. Y yo recuerdo haber visto, investigando algunas noticias donde los coches de caballo se quejaban de los coches a motor. O sea, esto es una cosa histórica. Pero es verdad que la irrupción, por ejemplo, de los pisos turísticos que tú me preguntabas, es un tema que ha habido una irrupción tan bestial y es verdad que había un retorno económico tan fuerte para los que ponían esos pisos turísticos en el mercado que ha habido un boom muy grande que está echando a la gente del centro. Entonces, lo que comentaba antes, hace falta una regulación equilibrada y que jueguen todos con las mismas cartas, ¿no? Porque lo digo, está bien que haya competencia, pero hay que jugar todos con las mismas cartas. Los pisos turísticos, yo creo que ha habido un boom tan grande que se ha disipado el poder controlarlos, ¿no? Entonces, bueno, que simplemente cumplan una serie de normas igual que otros establecimientos turísticos puede ser muy razonable, ¿no? Esa parte, ¿no? Yo creo que hay que tener esa mirada, ¿no? Y mirar un poco también por la gente que vive en las ciudades. Muy bien. Pero es verdad que el boom del turismo ha sido tal, viajes baratos, aviones baratos, etcétera, que eso es un fenómeno que se equilibrará en algún momento, pero ahora mismo está desbocado. Muy bien, pues yo creo que ha sido una gran conversación, más que una entrevista. Muy contentos de haber tenido a Enrique con nosotros. Esperamos que el contenido haya resultado de vuestro interés y esperándoos ver en el próximo podcast de Ver y Perfil. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, un placer.